También en esa agenda ampliada figuraban usos del pasado, usos de la historia y demás denominaciones que se han utilizado ya desde hace tiempo en la historiografía europea y americana para aludir tanto a los efectos que la discusión estrictamente académica tenía por fuera del mundo académico, como a los esfuerzos de otros actores que no son los historiadores profesionales o llamados profesionales, intelectuales en sentido amplio, partidos políticos, el Estado, por intervenir en el pasado, por construir y hacer circular interpretaciones de él. Volveré a hablar de esto, pero en principio con un objetivo, o con por lo menos dos objetivos fuertes que se reiteran, que son la búsqueda de legitimidad y la búsqueda de ratificación de identidades colectivas. Insisto, los actores que involucrados en esos procesos son varios, no solo el Estado, como es lo que uno tiende a pensar, no solo los historiadores profesionales, sino partidos políticos, intelectuales y demás. Entonces, sobre el final de esta intervención sí voy a hacer una serie de comentarios mínimos acerca de lo que puede llamarse el dilema urgencia e investigación. Quiero decir, es urgente tratar estos temas y está claro que mientras transcurren es difícil una investigación en regla. Voy a hablar 2 minutos de eso. Entonces comienzo por instalar esta iniciativa en un conjunto de otras que son bastante parecidas desde el punto de vista temático. Es probable que haya más, que yo no las conozca, pero las que conozco son, en estos mismos meses, en estas mismas semanas, un congreso en la Universidad Nacional de General Sarmiento que se llama Los desafíos de la disciplina histórica en la era de la posverdad. Un seminario que se dicta en forma virtual de Flaxo, referido a la enseñanza de la historia en la era digital y a los usos del pasado. Una serie de conferencias en un profesorado en Azul, en la ciudad de Azul, podcasts, videos y demás. Insisto, es probable que haya más iniciativas de este tipo, pero está claro que hay cierto interés por el asunto, ¿no? Es probable que haya ocurrido algo semejante a esto, a este interés, en tiempos del gobierno de Macri. Por lo menos yo registro 2 o 3 congresos, jornadas en esta misma línea, ¿no? Y además registro, ahora lo acabo de recordar, la intervención pública de varios historiadores en torno a los debates por el 2x1, que en realidad esto hace conjunto con la intervención que hubo en esta ocasión por las opiniones expresadas en torno a la dictadura y demás, ¿no? Y también desaparecidos. Bueno, quiero decir, es probable que haya en esta ocasión reacciones o intervenciones que fueron de un tenor semejante cuando el gobierno macrista y en esta ocasión, como decía. Dejando de lado esa posible semejanza, porque esto reclamaría un estudio un poco más en regla, aunque sea ni siquiera un estudio muy detallado, pero sí la información de la que uno dispone. Dejando esto de lado, se podría plantear inicialmente que hay un cierto clima de preocupación, movilización y necesidad de debatir estos asuntos. El hecho de que estén aquí en el pasillo tiene directamente que ver con ese estadio, ¿no? Si todo lo que dije hasta acá es más o menos cierto, uno podría leer la organización de este evento y de los otros que mencioné
como indicios de un cierto estado en algunos sectores de la disciplina, y si esto es así, quiero decir, si efectivamente lee esto como indicios de esa inquietud, permite realizar algunas observaciones acerca de cómo puede plantearse este problema. El problema es el que da título a la intervención: ser historiador en tiempos libertarios, y entonces voy a empezar por allí. La primera observación, insisto, si leemos este evento junto con los otros como indicio de un estado de preocupación y movilización, una primera observación, decía, es la que pone el acento en el deslinde de al menos dos dimensiones que se hallan inscritas en el título elegido cuando alude a los historiadores. No es porque esto no se haya utilizado, se utiliza con mucha frecuencia, suele usado, el historiador debe, o el historiador hace, o los historiadores deben o hacen. Y entonces estaría bien preguntarse quiénes son esos historiadores que deben hacer tal o cual cosa, o que hacen tal o cual cosa. Yo decía dos dimensiones porque en principio nos atañe como trabajadores. Quiero decir, como gente que vende su fuerza de trabajo en tanto especialista en la investigación y la enseñanza de historia, y cobra un salario, discúlpenme los becarios, o algo parecido al salario por realizar ese trabajo. Es decir, la primera condición visible que unifica eso que llamamos el historiador o los historiadores es que en principio trabajamos de algo que tiene que ver con esto, o porque ponemos de credenciales, o porque tuvimos suerte o mala suerte, de acuerdo a como uno lo considere, pero en todo caso, esto es lo más evidente, ¿no? Y cobramos ese salario por investigar o enseñar historia, sea en el CONICET, sea en la universidad, sea en archivos, museos. Y acá aparece un primer problema. ¿Qué hacemos con los profesores secundarios que disponen de una credencial como nosotros? ¿Los contamos o no los contamos? ¿Qué hacemos con los profesores de los profesorados? ¿Los contamos en esa categoría que llamamos los historiadores? Y por ende asumimos que tienen las mismas características, deberes y derechos que nosotros. Por supuesto, no pretendo cerrar estas alternativas acá hoy, ¿no? Lo que digo es que por detrás de fórmulas que usamos con mucha frecuencia, insisto, yo también, se esconden problemas que vale la pena considerar y sobre los cuales vale la pena reflexionar, no porque uno vaya a encontrar una respuesta sencilla ni rápida, sino para poder explicar por lo menos de qué hablamos cuando decimos ciertas cosas. Por ejemplo, historiadores, y eso nos atañe directamente. La segunda dimensión aparece más vinculada a las prácticas intelectuales realizadas para construir imágenes del pasado de acuerdo a ciertas normas más o menos consensuadas, y acá volvemos al problema de consensuadas entre quiénes. Es decir, si no sabemos quiénes eran los historiadores, es difícil saber cuáles son las prácticas consensuadas. En todo caso, lo que queda firme es una especie de categoría socioprofesional, esto de vender la fuerza de trabajo, y un cierto, si prefieren, la fórmula es muy antipática, reconocimiento de los pares, o algo por el estilo. De aquella primera dimensión de la que hablé, que es importantísima a mi juicio, no me voy a ocupar especialmente en esta intervención. Eso está bastante, está circulando bastante en el espacio público, no solo para los historiadores, sino para los empleados públicos en general, los fondos de investigación y demás, ¿no? Es decir, eso está allí. Solo voy a señalar que, en mi opinión,
opinión, los modos de movilización y de lucha contra las amenazas que se perciben, si tomamos en cuenta esa primera dimensión, ese primer plano, decía, los modos de movilización y de lucha son básicamente sindicales y políticas en defensa del sistema universitario, en defensa del sistema científico y por la cuestión salarial. Visto desde este punto de vista, la fórmula ser historiador o el historiador o los historiadores en estos tiempos es casi lo mismo que cualquier otro científico, social o no, cualquier docente de cualquier asignatura. ¿Se entiende lo que digo? En esa primera dimensión no tenemos, nada nos distingue de los bioquímicos, los sociólogos o los trabajadores del Estado en sentido lato. Y aquella segunda dimensión, la de las prácticas intelectuales vinculadas a la construcción de imágenes del pasado, hay algunos rasgos que me parece que conviene tener en cuenta. Para esto les tengo que contar alguna cosa. En intercambios con los organizadores de la mesa, se insinuaba la certeza, la convicción que yo comparto, ¿no? De la condición de la existencia de una lucha entre una visión del pasado, que es casi textual de los organizadores, no me gusta mentir, que busca debilitar la convivencia democrática, y otras, entre la que busca apoyar, debilitar la convivencia democrática, y otras que no. Si esa lucha existe, y yo creo en principio que sí, para explicarla se la debe instalar, me parece, en un proceso más amplio y más duradero de lucha por otorgar sentido al pasado, por usarlo de diferentes modos y por utilizar ciertos procedimientos específicos con dos objetivos centrales, que son los que mencionaba antes. No me acuerdo si lo mencioné. Obtener legitimidad para ciertas políticas y ratificar identidades colectivas. Esos dos objetivos son objetivos presentes y por ende objetivos políticos. Quiero decir, no atañen o no solo atañen al pasado, sino que atañen al poder. Están más centrados con la construcción o la legitimación de poderes presentes que en el pasado. De este modo, en esta precisa ocasión, hago un alto. Abandoné la lucha salarial y estoy ahora en la lucha por interponer el sentido del pasado. Así, digo una vez más, como en otro montón de ocasiones, y de un modo que tiene subas y bajas, pero que prácticamente nunca se detiene, el pasado es transformado por los actores de estas luchas. El pasado se transforma en escenario y al mismo tiempo objeto de luchas presentes. Las luchas por construir imágenes del pasado tienen un inevitable costado presente, insisto, político por él. Y aquí retomo algo que señalaba al comienzo. Mi condición de investigador dedicado a estas cuestiones y el dilema urgencia-investigación. Yo creo que es muy importante, como decía, muy importante discutir las cuestiones que nos reúnen hoy aquí. Hay que retener, sin embargo, si uno quiere hacer esto como yo creo que debe hacerse, porque mi métier es particular,
decía, si uno lo quiere hacer así, hay que admitir que la investigación de estas cuestiones todavía en desarrollo es particularmente difícil. Voy a decir de qué no disponemos. Bueno, más evidentemente hay indicios, pero no hay información unificada que permita saber cuál es la política hacia el pasado del conjunto del aparato estatal a escala nacional, por ejemplo. Por no hablar de cuál es la imagen que tiene el presidente o algunos de sus elencos que no son obligatoriamente las mismas. Como les decía, no hay unificación de ese material que yo sepa hasta ahora. No se sabe el cambio, insisto, si alguien lo sabe me avisa, pero y esto lo digo seriamente porque me vendría bien saberlo, pero me parece que no sabemos de cambios masivos en las políticas hacia el pasado, por ejemplo, a través de la escuela. Yo no he registrado cambios en las efemérides, cambios, salvo el del CCK, en nombres de espacios o de instituciones. Por otro lado, ahora que lo pienso, la enseñanza sigue a cargo de los distritos por la ley de educación, de modo tal que lo que decida el gobierno nacional apenas puede operar sobre eso. Tampoco tengo noticias de que haya habido algo allí. En pocas palabras, lo que tenga que ver con el uso del paso en la escuela todavía está a cargo de la jurisdicción, de la provincia. En fin, esta falta de información me parece que no nos impide reflexionar e incluso no nos impide investigar, realizar investigaciones acotadas y mucho menos intervenir. Yo mismo lo he hecho, pero tenemos que ser conscientes de esos límites. Es decir, podemos intervenir, casi estamos obligados a ello, pero debemos saber que tenemos un límite de información básica, que es la que se reclama para hacer cualquier investigación más o menos en regla. Yo decía también al comienzo que en el final de la exposición iba a hablar también como investigador dedicado a estas cuestiones, y voy a hablar centralmente de la fórmula del historiador. No, por supuesto, insisto, es una fórmula consagrada del historiador o los historiadores. No, espero que no se escuche como una crítica al nombre que eligieron, porque yo también lo asumí, pero sí me parece que tenemos que reflexionar sobre qué decimos cuando decimos que. Como les digo, yo la uso y la usé con mucha frecuencia. La usé con mucha frecuencia y la usé con incomodidad también, porque a la hora de la investigación empírica, y como ocurre también con muchos otros casos, quiero decir, muchas otras profesiones intelectuales, categorías socioprofesionales, predominan los rasgos heterogéneos más que aquellos que nos permiten identificar un conjunto uniforme y homogéneo de individuos, de corrientes y demás. Los historiadores, ustedes y yo, digo, formamos parte del mismo colectivo, yo entiendo que sí, estudiamos cosas distintas, lo hacemos con herramientas metodológicas diferentes, con perspectivas diferentes. Tenemos además posiciones político-ideológicas, en muchos casos enfrentadas. Ahora les pongo un ejemplo. Y visiones del mundo y naturalmente del pasado que son distintas. Esta idea que insisto, o mejor dicho, esta denominación, la de los historiadores, el historiador, quizás sea fruto de una autoimagen complaciente que tenemos sobre nuestra propia comunidad, ¿no?
más bien la idea que tiende a vernos como una pacífica comunidad científica, a la Thomas Kuhn, cuando en cambio lo que hay acá es pelea, disputa por recursos, por reconocimiento, por poder, por recursos que son escasos. Sé que esto es más Bourdieu que Kuhn, pero me hago cargo de que esto funciona así, o por lo menos que yo creo que funciona así. Esas diferencias, además, tienen efectos que desbordan la cuestión estrictamente académica. Piensen nomás en cuestiones que probablemente conozcan de materias de aquí o de lecturas de ustedes. Prometo que pongo unos pocos ejemplos. Los tres historiadores más reputados en Italia al momento de la aparición del fascismo eran Croce, Salvemini y Volpe. Croce fue un opositor liberal al fascismo, Salvemini fue un opositor democrático y a veces socialista, en un grupo que se llamaba Justicia y Libertad, y Volpe se hizo fascista. Entonces, no hay nada en la condición de historiadores de esas tres personas que los obligara a estar en el mismo lado. Y esto no solo es cuando el dilema es de hierro, fascismo o no fascismo. Piensen en las discusiones entre Hobsbawm y Ginsburg en torno a cómo fue la historia de la historiografía. Hobsbawm denota la historia cultural en su visión de la evolución de los últimos tiempos después de la historia económico-social, critica la moda culturalista, critica la historia de la identidad, y Ginsburg le dice, esto está escrito, no lo estoy inventando, en el balance que Hobsbawm hace de los últimos 30 años de la historiografía, yo me encuentro jugando siempre en el lado que él cree equivocado. Y sin embargo, comparto con Hobsbawm la certeza de que esta es una disciplina con vocación científica y que puede ofrecer explicaciones causales. Y para poner un último, habría muchos más, Thompson y Anderson, Bloch y Febre, y no solo porque Bloch entró en la resistencia y Febre no, sino porque Bloch quería continuar con la revista durante la ocupación, Febre no. Entonces, yo decía, ¿por qué seguir trabajando con la noción, o por qué sigo yo incluso, apelando a la noción del historiador o los historiadores cuando la prueba parece ser de que tanto en el plano político, ideológico, como en el plano de la agenda historiográfica de los historiadores se plantean, los grupos y las diferencias son muchas. Quizá si se abandona por un momento la pretensión de uniformidad, se puede hallar una respuesta más pertinente a la hora de... Es una respuesta más pertinente a la hora de construir una respuesta a la inquietud que se manifestaba fuertemente por organizar algunas estrategias frente a la política oficial. Yo dije que la estrategia en cuanto a los recortes salariales y de recursos destinados a la investigación me parecía que era una que debe estar guiada por la acción sindical y política. Esta otra que les voy a plantear atañe a la segunda dimensión, la de la dimensión intelectual de la actividad del historiador. Entonces, yo creo que hay que asumir que aquí dentro hay cosas diferentes. Lo digo un poco brutalmente, pero hay grupos, sectores y modos diferentes de entender la tarea del historiador. Entonces, para historiadores, profesores, becarios, que entienden que su tarea consiste en plantear problemas y construir respuestas a los problemas que han planteado, que entienden que sus públicos no deben ser solo los públicos de los claustros, sino que hay un público más afuera que hay un público afuera de los claustros, un
público más que debemos alcanzar, que lo que nosotros tratamos tiene una dimensión política inevitable. Insisto, está claro que no digo política o partidaria, ni mucho menos. Lo que digo tiene una dimensión política en lo que hace a los vínculos con cuestiones del poder y a luchas presentes. A los historiadores que entienden que, como las demás ciencias o como los demás saberes, la historia es un conocimiento científicamente construido que además cambia, digo, para anticipar la crítica vieja de que unos dicen una cosa, otros otra, y además cambian de opinión con el tiempo. Y para aquellos que entienden que la democracia es un conjunto, supone, mejor dicho, un conjunto de derechos y reglas que vale la pena defender, para esos historiadores, y solo para esos, no para el conjunto, yo creo que la estrategia podría llamarse cultura histórica, y acción política. Estas jornadas y esta mesa en particular me parece que pueden considerarse piezas de esa estrategia, y felicito a los organizadores por eso.